Si tan solo uno de los artefactos que vas a ver en este vídeo fuera realmente lo que parece ser, toda la línea del tiempo de la humanidad estaría equivocada. No estamos hablando de leyendas, sino de objetos físicos, piezas guardadas en museos, sótanos de universidades y colecciones privadas, medidos, fotografiados y analizados, y que nadie consigue encajar en la historia oficial. Son martillos atrapados en rocas de la era de los dinosaurios, discos antiguos con diseño de turbina, ciudades subterráneas que parecen búnkeres planificados, inscripciones que conectan continentes que nunca habrían tenido contacto, y piedras trabajadas con una precisión que ni siquiera las herramientas modernas reproducen con facilidad. 10 artefactos imposibles, 10 misterios que parecen tecnología perdida o memoria de un pasado que fue borrado. A lo largo de este video, vamos a recorrer cada uno de ellos y tú decides. ¿Son errores de interpretación, coincidencias geológicas o pistas de una civilización mucho más avanzada de lo que la historia acepta? Quédate hasta el final, porque el último objeto es el más incómodo de todos. Y nuestro viaje comienza en un lugar improbable, en las montañas áridas de San Pedro, en Wyoming. Imagina caminar por las montañas áridas de San Pedro, en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos, donde el viento sopla con fuerza y la tierra guarda secretos antiguos. Fue exactamente allí, en el año de 1932, cuando dos buscadores de oro llamados Cecil Main y Frank Carr estaban en busca de fortuna, movidos por la fiebre del oro, pero terminaron encontrando algo mucho más valioso y perturbador. Al dinamitar la entrada de una cueva sellada por rocas, esperando encontrar una veta de metal precioso, el polvo se asentó y reveló una pequeña cámara oculta, un espacio que parecía no haber sido perturbado durante siglos. Dentro de ese pequeño santuario de piedra no había oro ni plata ni joyas. Había solo una pequeña repisa de piedra y sobre ella una figura sentada en posición de loto, con los brazos cruzados sobre el torso, como si hubiera estado esperando pacientemente el momento de ser descubierta. A primera vista, parecía una muñeca antigua o una escultura grotesca hecha por algún artesano olvidado. Pero al acercarse, los mineros notaron que la textura era orgánica. Aquello era piel, hueso y carne preservada. Era una momia, pero no una momia cualquiera. El ser medía solamente 35 centímetros de altura sentado, lo que significaría poco más de 40 centímetros si estuviera de pie. Lógicamente, debería ser un bebé o un feto momificado, algo triste pero explicable. Sin embargo, el rostro contaba una historia completamente distinta y aterradora. La cara no tenía la suavidad de la infancia. Exhibía párpados pesados, una nariz achatada y labios finos que se curvaban en una expresión casi cínica. Lo más impresionante eran los dientes. Una dentición completa, afilada y puntiaguda, típica de un adulto carnívoro. Cuando la noticia se difundió, la comunidad científica se rió. Dijeron que era una farsa, una figura hecha de cuero y taxidermia para engañar turistas y ganar dinero fácil. La momia, apodada Pedro, se convirtió en una atracción de feria, pasando de mano en mano hasta que finalmente la ciencia decidió mirar más de cerca. En la década de 1950, la tecnología de rayos X reveló la verdad impactante que silenció a los críticos. Bajo la piel seca, había un esqueleto perfectamente formado. Había una columna vertebral, costillas y un cráneo que albergaba un cerebro preservado. Los exámenes determinaron que en el momento de la muerte, aquella criatura tenía aproximadamente 65 años de edad. La fontanela en la parte superior del cráneo, que en los bebés humanos está abierta, estaba completamente cerrada y calcificada. Además, los huesos mostraban señales de una vida dura y un final violento. La clavícula estaba rota y la columna dañada, lo que sugiere que Pedro murió en combate o en un accidente brutal. No era un niño con deformidades ni un feto, era un adulto en miniatura, una anomalía biológica completa. Inmediatamente, los antropólogos comenzaron a revisar el folclore local en busca de respuestas y encontraron las leyendas de los Nimerigar.
Según las tradiciones de los pueblos indígenas Shoshone, que habitaban la región desde hacía milenios, existía una raza de gente pequeña, guerreros feroces que medían menos de 1 metro, pero que eran conocidos por su agresividad y por el uso de flechas envenenadas. Se decía que estos pequeños seres vivían en cuevas y eran temidos incluso por las tribus más grandes. Sería Pedro la prueba física de que esas leyendas no eran solo cuentos para dormir. Lamentablemente, la historia de Pedro tiene un final tan misterioso como su origen. Después de cambiar de dueños varias veces, la momia terminó en manos de un hombre llamado Leonard Wadler en la década de 1970. Wadler nunca reveló dónde guardaba la pieza, y tras su muerte, el paradero de Pedro se volvió desconocido. Hoy, todo lo que queda son las radiografías originales, las fotografías en blanco y negro y el testimonio de los científicos que lo examinaron. El cuerpo físico desapareció, llevándose consigo el ADN que podría reescribir la historia. Dejamos el misterio de las montañas estadounidenses para viajar a uno de los lugares más inhóspitos y brutales de nuestro planeta, la gélida Siberia. En esta inmensidad blanca, donde el suelo ha permanecido congelado durante miles de años, la Tierra comenzó a comportarse de una manera aterradora e inexplicable. Imagina ser un piloto de helicóptero sobrevolando la tundra monótona y de repente encontrarte con una herida negra y gigantesca abierta en la corteza terrestre. No es una erosión lenta ni un deslizamiento común. Es un agujero perfecto, profundo y oscuro, que surgió de la noche a la mañana como si algo titánico hubiera irrumpido desde las profundidades hacia la superficie. El fenómeno comenzó a atraer atención mundial en el año 2013, en la península de Yamal, un nombre que, en la lengua de los pueblos indígenas locales, se traduce literalmente como el fin del mundo. Y el nombre nunca pareció tan apropiado. El primer cráter descubierto tenía dimensiones colosales, con aproximadamente 80 metros de ancho y una profundidad insondable que devoraba la luz. A diferencia de las dolinas comunes, donde el suelo colapsa hacia adentro, el borde de estos cráteres sugería una violencia explosiva, con tierra y hielo arrojados hacia afuera, indicando una presión interna inimaginable que finalmente no pudo soportar más el confinamiento. La ciencia intentó calmar los ánimos con la teoría del volcán de hielo. La explicación más aceptada es que el calentamiento global está derritiendo el permafrost, liberando enormes bolsillos de gas metano que habían estado atrapados durante milenios. Cuando la presión de ese gas se vuelve insostenible, la Tierra explota como una olla de presión defectuosa. Sin embargo, la precisión cilíndrica de algunos agujeros y la ausencia de residuos carbonizados en otros continúan intrigando a los geólogos. Es un recordatorio brutal de que el planeta está vivo y reaccionando, creando cicatrices profundas que pueden ocultar secretos sobre el clima antiguo y el futuro incierto de nuestra atmósfera. Mientras la naturaleza esculpe agujeros en Rusia, al otro lado del mundo, en China, un misterio hecho por manos desconocidas desafía la lógica desde hace más de 2000 años. En la provincia de Zhejiang, lo que parecía ser solo una serie de lagunas profundas en una aldea rural, se reveló en el año 1992 como una de las mayores maravillas subterráneas jamás encontradas, las cuevas de Longyu. Todo comenzó cuando un habitante local, curioso por la profundidad insondable de las aguas, decidió bombear una de las lagunas. Tras varios días de drenaje, el agua descendió y reveló no el fondo de un lago natural, sino la entrada a un palacio esculpido en la roca. Lo que descubrieron fue sobrecogedor, un complejo de 24 cavernas artificiales masivas que cubren un área superior a 30.000 metros cuadrados. Cada cueva desciende aproximadamente 30 metros de profundidad, con salones vastos, pilares de sustentación colosales y paredes perfectamente rectas. Pero el verdadero impacto llegó cuando los ingenieros intentaron calcular el esfuerzo necesario para semejante hazaña. Se estima que para crear solo una de estas cavernas habría sido necesario remover decenas de miles de metros cúbicos de roca sólida. ¿Dónde está ese material?
No hay registros arqueológicos de montañas de piedra descartada en varios kilómetros a la redonda. La precisión de la construcción es lo que realmente perturba a los especialistas. Las paredes y los techos no son lisos. Están uniformemente cubiertos por marcas de cincelado, estrías paralelas, simétricas e idénticas en todas las cavernas. Estas marcas mantienen un ángulo constante de 60 grados, algo extremadamente difícil de mantener manualmente en una superficie tan vasta e irregular. Parece el trabajo de una máquina gigante de excavación, y no de obreros con herramientas de bronce o hierro de la antigüedad. Además, las cavernas no se conectan entre sí, aunque están separadas por paredes de roca de apenas 50 centímetros de espesor en algunos puntos, lo que demuestra una planificación topográfica de precisión láser. ¿Cómo consiguió una civilización antigua excavar esas catedrales subterráneas sin que el techo colapsara? ¿Cómo iluminaron el interior para trabajar con tal precisión, ya que no se encontraron vestigios de hollín de antorchas en las paredes ni en los techos? Y lo más extraño de todo, la completa ausencia de registros históricos. La antigua China era famosa por su burocracia meticulosa. Los emperadores registraban cosechas de arroz, guerras y construcciones menores con detalles exhaustivos. Sin embargo, una obra faraónica que debió haber requerido miles de trabajadores durante décadas simplemente no aparece en ningún pergamino ni estela de piedra. Esa sensación de anacronismo, de encontrar algo avanzado donde no debería existir, nos lleva a cuestionar la cronología de las invenciones humanas. Si las marcas en las paredes de Longzhou sugieren máquinas, el siguiente artefacto de nuestra lista sugiere algo aún más imposible: la fusión de materiales modernos con geología prehistórica. Viajemos ahora a Texas, donde un simple paseo en el año 1936 resultó en el descubrimiento de un objeto que, según las leyes de la física y de la geología, no debería estar allí. Un objeto que pone en jaque la línea del tiempo de la propia humanidad. En las afueras de la pequeña ciudad de London, en el estado de Texas, una pareja común, Max y Emma Hahn, caminaba despreocupadamente a lo largo del lecho de un arroyo seco en un día caluroso de 1936. No eran arqueólogos ni buscadores de tesoros, solo observadores curiosos que notaron una roca peculiar suelta en la grava. Lo que les llamó la atención fue un trozo de madera petrificada que parecía sobresalir desde dentro de la piedra, como si hubiera crecido allí. Llevaron la curiosidad a casa, donde el objeto sirvió como tope de puerta durante una década, ignorado y silencioso, guardando un secreto que desafiaría la cronología geológica. Fue solo en 1947, movido por una curiosidad repentina, cuando el hijo de la pareja decidió romper la roca para ver qué había dentro. Al partir la piedra caliza, lo que emergió no fue un fósil de planta ni de animal, sino la cabeza de un martillo de hierro perfectamente preservada, fusionada molecularmente con la roca a su alrededor. La madera del mango no estaba simplemente atrapada. Había iniciado un proceso de carbonización y fosilización, indicando que había estado allí el tiempo suficiente para transformarse en carbón bajo presión. El choque fue inmediato. ¿Cómo pudo una herramienta humana moderna terminar dentro de una formación geológica de millones de años? La geología de la región donde se encontró la roca se remonta al período Cretácico, la era de los dinosaurios, hace más de 100 millones de años. Si aceptamos la datación de la roca huésped, nos vemos forzados a considerar una de dos hipótesis insanas. O los dinosaurios tenían habilidades de metalurgia y construían herramientas, o seres humanos con tecnología de la era industrial caminaban por la Tierra mucho antes de la aparición de los primeros primates. El martillo de London se convirtió instantáneamente en una pieza fuera de lugar, un objeto que irrita profundamente a la ciencia establecida porque su simple existencia es una paradoja. Análisis metalúrgicos realizados posteriormente añadieron aún más extrañeza al caso. La cabeza del martillo consiste en 96,6% de hierro, 2,6% de cloro y 0,74% de azufre. No hay trazas de carbono.
que es esencial para fabricar acero, ni las impurezas comunes encontradas en el hierro fundido antiguo o moderno. Esta composición química única, con una pureza de hierro casi inalcanzable, sin procesos de refinamiento modernos, creó una protección natural contra la corrosión. Los escépticos argumentan que el martillo pudo haber caído en una grieta de la roca y mediante una combinación rara de minerales solubles y condiciones climáticas, haber sido encapsulado rápidamente por depósitos de caliza en cuestión de siglos, y no de milenios. Es la teoría de la concreción rápida. Pero eso no explica completamente la fosilización avanzada del mango de madera, ni la composición química anómala del metal. Para los defensores de la historia alternativa, el martillo es la prueba definitiva de una civilización avanzada prediluviana que fue borrada del mapa, dejando solo fragmentos tecnológicos que la Tierra engulló y preservó. Dejando atrás los enigmas de Norteamérica, cruzamos el océano hacia Turquía, aterrizando en el paisaje lunar de Capadocia. Aquí, el misterio no está en un objeto pequeño, sino en una infraestructura colosal que permaneció invisible durante siglos. En 1963, un hombre derribó una pared en el sótano de su casa durante una simple reforma. Esperaba encontrar tierra u otra sala antigua, pero encontró un vacío oscuro. Al iluminar la abertura, percibió un túnel que descendía hacia las profundidades. Acababa de redescubrir Derinkuyu, la ciudad subterránea más compleja del mundo. No estamos hablando de un escondite simple ni de una cueva natural adaptada. Derinkuyu es una maravilla de la ingeniería de supervivencia. La ciudad se extiende por 18 niveles bajo la superficie, alcanzando profundidades de 85 metros. Es un hormiguero humano excavado a mano en roca volcánica blanda, capaz de albergar cómodamente a 20.000 personas, junto con sus rebaños de ganado, reservas de comida y suministros. Al descender por los túneles estrechos, se siente el peso de la historia y el miedo que motivó semejante construcción titánica. ¿Quién, en su sano juicio, elegiría vivir en la oscuridad perpetua? El sistema de ventilación es la prueba de una genialidad perdida. Pozos verticales de 50 metros atraviesan todos los niveles, garantizando que el aire fresco llegue hasta las cámaras más profundas, manteniendo la atmósfera respirable para miles de habitantes y animales. Había lagares para hacer vino, prensas de aceite, establos, comedores, capillas y hasta escuelas. Todo fue pensado para que la población pudiera permanecer en el subsuelo durante meses o incluso años, sin ver jamás la luz del sol. Era un arca de Noé hecha de piedra, enterrada para protegerse de un peligro terrible que asolaba la superficie. Pero lo que realmente provoca escalofríos es el sistema de defensa. Los pasillos principales podían ser bloqueados instantáneamente por puertas de piedra circulares gigantescas, semejantes a muelas de molino que pesaban hasta 500 kilos. Estas puertas solo podían abrirse y cerrarse desde dentro, aislando cada nivel individualmente. Esto sugiere que Derinkuyu no fue construida para protegerse del clima o de animales salvajes, sino de un enemigo inteligente, implacable y poderoso. Era una fortaleza del miedo diseñada para resistir invasiones militares o persecuciones sistemáticas. Desde las profundidades sombrías de Turquía, nuestro viaje nos lleva ahora a las selvas húmedas y vibrantes del sudeste asiático, específicamente al sur de Laos. Allí, ocultas entre las majestuosas ruinas del templo de Wat Pho, un complejo anterior incluso al famoso Angkor Wat, reposa una piedra que carga un aura de muerte y misterio. Conocida como la Piedra del Cocodrilo, fue esculpida directamente en la roca madre, fusionándose con el suelo del bosque. No es una estatua móvil, sino un altar fijo, inmutable, que parece haber sido testigo de rituales que preferiríamos no imaginar. Su forma es inconfundible, el contorno tosco pero preciso de un cocodrilo a tamaño real. Lo que vuelve verdaderamente perturbadora esta escultura no es solo su forma animal, sino las dimensiones que coinciden macabramente con las de un cuerpo humano adulto acostado. Según leyendas locales persistentes y susurros transmitidos de generación en generación,
Este no era un lugar de adoración pacífica. Se cree que durante el apogeo del imperio Chenla, entre los siglos VI y VIII, la piedra servía como un altar de sacrificios humanos. Cada año, para apaciguar a los espíritus guardianes de la montaña y garantizar la cosecha, la piedra recibía ofrendas que iban mucho más allá de frutas o incienso. Sin embargo, la arqueología moderna se enfrenta a la falta de pruebas forenses directas en la propia piedra. No hay manchas de sangre fosilizadas ni inscripciones que confirmen explícitamente su uso como matadero ritual, dejándonos únicamente con el folclore y la inquietante pareidolia de la roca. Además, el cocodrilo, aunque presente en la fauna local, no era una divinidad central en el panteón hinduista-budista que dominaba la arquitectura de Wat Phu. Esto plantea la hipótesis de que la piedra sea un vestigio de un culto animista mucho más antiguo y primitivo, que fue absorbido, pero no completamente borrado por las religiones que llegaron después. ¿Sería la piedra del cocodrilo una advertencia, un memorial o una herramienta práctica de ejecución? Allí permanece, cubierta de musgo, silenciosa bajo las lluvias del monzón, guardando el secreto de quién o qué fue alimentado sobre su superficie. Dejamos el misterio orgánico de la selva para regresar al desierto, al cuna de la civilización, donde la piedra no es bruta, sino trabajada con una sofisticación que desafía la comprensión. En Egipto, específicamente en la necrópolis de Saqqara, el arqueólogo Walter Bryan Emery hizo un descubrimiento en 1936 que hasta hoy parece un error en la Matrix. Al excavar la tumba del príncipe Sabu, hijo de un faraón de la primera dinastía, datada de hace más de 5.000 años, encontró fragmentos de un objeto que no se parecía a nada producido en aquella era: el enigmático disco de Sabu. Este artefacto circular, con cerca de 61 centímetros de diámetro, fue meticulosamente reconstruido y reveló una forma aerodinámica desconcertante. El disco posee 3 láminas o lóbulos curvos que se doblan hacia adentro en dirección a un eje central hueco, recordando de manera inquietante el volante de un coche deportivo, la hélice de una bomba hidráulica o una pieza de turbina moderna. La simetría es perfecta, el equilibrio es notable y el diseño sugiere funcionalidad mecánica, movimiento y rotación, conceptos que teóricamente no existían en la ingeniería de la época. El material del disco añade otra capa de imposibilidad al enigma. Está hecho de esquisto metamórfico, una roca conocida por ser extremadamente frágil y laminada. Intentar esculpir formas curvas complejas y finas en esquisto usando cinceles de cobre y piedra, las únicas herramientas disponibles en la primera dinastía, resultaría casi con toda seguridad en la fragmentación de la pieza. El esquisto se descama, no se deja moldear como la arcilla ni cortar como el granito. Quien fabricó el disco de Sabu dominaba una técnica de manufactura que desapareció por completo, o bien no utilizó herramientas de impacto. Las teorías convencionales intentan clasificar el objeto como un vaso ornamental de incienso o una base para lámpara. Pero esas explicaciones no logran justificar la complejidad aerodinámica de las aletas. ¿Por qué crear una forma tan difícil de ejecutar si el objetivo fuese solamente sostener una flor o una mecha? Ingenieros modernos que analizaron el diseño sugieren que se asemeja a un volante de inercia o a un componente de mezcla química. ¿Sería posible que los antiguos egipcios hubieran tenido acceso a una tecnología de máquinas que nosotros, arrogantemente, presumimos ser invención nuestra? ¿Y si el contacto entre civilizaciones distantes hubiera sido mucho más intenso de lo que los libros de historia admiten? En 1958, en las orillas heladas del lago Titicaca, en Bolivia, un campesino encontró una vasija de piedra que vendría a sacudir los cimientos de la lingüística y de la arqueología americanas. El objeto, conocido como Fuente Magna, es una gran vasija ceremonial decorada con figuras zoomorfas y antropomórficas. Pero el verdadero impacto no estaba en los dibujos, sino en el interior de la vasija, donde inscripciones misteriosas aguardaban traducción. Las inscripciones en la parte interna de la vasija, lo que parecía ser solamente una decoración compleja,
se revelaron como la verdadera fuente del enigma. Cuando lingüistas comenzaron a estudiarlas más a fondo, descubrieron algo que, de confirmarse, reescribiría por completo el tablero de la historia de las Américas. Los símbolos en la fuente magna no encajaban en ninguna escritura conocida de los imperios andinos Tiwanaku o Inca. En cambio, eran muy semejantes a dos formas de escritura de Mesopotamia, separadas por un océano y por miles de kilómetros, el cuneiforme sumerio y el proto-sumerio. El estudioso Clyde Winters, especializado en lenguas antiguas, se dedicó a la traducción y afirmó que los símbolos narraban rituales dedicados a la diosa Ía y hablaban sobre la promoción de un código de conducta puro. La vasija, por lo tanto, sería un artefacto ceremonial complejo, posiblemente utilizado en rituales de fertilidad y observación celeste. Pero el hecho de que la escritura pertenezca a Sumeria, que floreció en Oriente Medio, sitúa a la fuente magna en el centro de una tesis controvertida, la de que hubo contacto transoceánico entre Mesopotamia y Sudamérica cerca de 4.000 años antes de Cristóbal Colón. El hallazgo boliviano implica que navegantes sumerios, o quizá una cultura intermedia influenciada por ellos, no solo cruzaron el Atlántico o el Pacífico, sino que también establecieron contacto cultural e incluso dejaron marcas físicas en la América precolombina. Esto desmantela el dogma de la evolución aislada, según el cual las culturas americanas se desarrollaron sin influencias externas hasta la llegada de los europeos. Para el estamento académico, la fuente magna suele ser etiquetada como una falsificación o una interpretación equivocada, pero la consistencia de los símbolos con la escritura sumeria antigua permanece como un hecho incómodo. Dejamos el simbolismo complejo de Bolivia para encontrar un misterio más moderno, pero igualmente intrigante, en las montañas áridas de Coso, en California. El año era 1961, y 3 coleccionistas de minerales, en busca de geodas, terminaron partiendo una roca de apariencia común. La frustración inicial dio paso al asombro cuando el interior de la roca no reveló cristales, sino un objeto que parecía haber salido de una línea de montaje industrial. Lo que encontraron fue un núcleo de metal y cerámica, envuelto en una cáscara de arcilla endurecida por cristales. Fue inmediatamente apodado el artefacto de Coso. El objeto interno tenía la forma cilíndrica de una herramienta tecnológica. Era claramente una pieza fabricada, no un hallazgo natural. El núcleo estaba compuesto por una aleación metálica que no se oxidaba, rodeado por un material cerámico blanco y en uno de sus extremos un pequeño pedazo de cobre. Su apariencia era tan familiar que rápidamente algunos investigadores concluyeron que se trataba de una bujía, una pieza automotriz común de la década de 1920, posiblemente fabricada por Champion. El problema, sin embargo, no era el artefacto en sí, sino la envoltura que lo protegía. Inicialmente, los coleccionistas y entusiastas del misterio afirmaron que la roca circundante era geológica y que su antigüedad se remontaba a 500.000 años, lo que convertiría el objeto en evidencia de una tecnología humana o alienígena de eras glaciales. Esta afirmación, aunque sumamente sensacional, fue rápidamente refutada por el análisis geológico convencional. Pero incluso el lado escéptico tuvo que admitir que existía una anomalía. La roca que encapsulaba el objeto era una concreción mineral excepcionalmente dura y compleja, formada por óxido de hierro y cuarzo cristalizado. La cuestión crucial pasó de ¿este artefacto tiene 500.000 de años? A ¿con qué rapidez puede la naturaleza cementar una pieza moderna? El objeto debe haber caído en una grieta, y el agua cargada de minerales debe haberse solidificado a su alrededor en un proceso conocido como concreción. Pero el grado de endurecimiento y cristalización de la capa externa, en un periodo de apenas unas pocas décadas, es tan inusual que, por sí mismo, se convierte en un misterio geológico. La naturaleza consiguió imitar el tiempo profundo con una rapidez asombrosa, confundiendo la diferencia entre milenios y meros años. El artefacto de Coso sirve como un recordatorio importante. No todo objeto fuera de lugar es prueba de extraterrestres o civilizaciones perdidas,
sino que puede ser testimonio de cómo la naturaleza puede jugarnos bromas geológicas complejas. No obstante, el caso demuestra la facilidad con la que el tiempo, el mayor de los escultores, puede envolver una simple pieza tecnológica en misterio y debate, transformando un objeto común en un enigma arqueológico que exige explicaciones complejas, ya sean tecnológicas, geológicas o temporales. El último artefacto en nuestra galería de imposibilidades nos lleva a un pasado relativamente más reciente, pero igualmente enigmático, en Nueva Inglaterra. En el año de 1872, cerca del lago Winnipesaukee, en el estado de New Hampshire, unos obreros cavaban un hoyo para postes cuando encontraron, a más de 2 metros de profundidad, una pieza perfectamente pulida y fuera de lugar. Era una piedra en forma de huevo de aproximadamente 10 centímetros de largo, hecha de cuarzo o arenisca oscura. Aunque no era un metal sofisticado, su manufactura manual sugería una pericia que parecía anacrónica para la época y el lugar de su descubrimiento. La piedra, que pasó a conocerse como la piedra misteriosa del lago Winnipesaukee o la Eggstone, fue tratada como una curiosidad geológica, pero pronto se notó que era totalmente artificial. Su superficie estaba ricamente decorada con incisiones y grabados complejos. En un lado había un rostro humano estilizado, mientras que en otras partes eran visibles dibujos de mazorcas de maíz, símbolos que parecen una flecha y en particular imágenes que se asemejan a carpas o peces. Era claramente un objeto con significado, quizás un registro mnemónico o una pieza ceremonial que contaba una historia ancestral. Pero lo que elevó esta simple piedra pulida al estatus de objeto imposible fueron sus extremos. La piedra posee 2 orificios que la atraviesan de punta a punta, uno en cada extremo. Estos orificios no son excavaciones imperfectas, tienen un diámetro consistente y presentan una precisión quirúrgica, como si hubieran sido hechos por un taladro de banco moderno de alta velocidad. El método de perforación, conocido como bicónico, exigiría herramientas duras y métodos rotativos que no eran conocidos por los pueblos nativos de América del Norte en el periodo anterior a la colonización europea. Si aceptamos la tesis de que la piedra fue hecha por pueblos nativos precolombinos, tendremos que admitir que poseían herramientas y técnicas de perforación que no dejaron otros rastros arqueológicos en la región. Sería necesario un mandril de perforación de precisión y abrasivos que superaran la dureza del cuarzo. Si, por otro lado, la piedra fue hecha después de la llegada de los europeos, ¿por qué estaba enterrada a tal profundidad y por qué no hay registro de quién la creó? El misterio permanece. La piedra desafía las capacidades tecnológicas que atribuimos a cualquier cultura que habitara la región antes de 1872. Anomalías como la diminuta momia de Pedro, los gigantescos cráteres que desgarran Siberia, la metrópolis subterránea de Derinkuyu y el disco egipcio que parece una pieza de turbina nos obligan a cuestionar lo que realmente sabemos sobre nuestro pasado. No se trata solo de objetos curiosos, sino de evidencias materiales que, cuando se reúnen, pintan un cuadro mucho más complejo y fascinante de la historia humana. Sugieren la existencia de culturas perdidas, de tecnologías olvidadas y de interacciones globales que precedieron por milenios lo que la ciencia se siente cómoda en admitir. El mensaje principal de estos artefactos fuera de lugar es la humildad. La arrogancia científica tiende a trazar una línea recta de lo primitivo a lo moderno, pero estas piezas anacrónicas son nudos tensos en esa línea, demostrando que el conocimiento surge y desaparece en ciclos que apenas comprendemos. El planeta es un archivo mucho más antiguo de lo que nuestros libros de historia sugieren, y con cada explosión, con cada excavación, con cada grieta abierta en la roca, nos devuelve fragmentos de una verdad que nos obliga a reevaluar quién fuimos y quién podemos llegar a ser. Los misterios permanecen. El martillo de London continúa oxidándose lentamente en Texas. Las cuevas de Longview aún no han revelado a sus constructores y la piedra del misterio de Winnipesaukee guarda el secreto de sus perforaciones perfectas. Pero el registro de estos hechos en sí mismo es un triunfo del espíritu curioso.
Gracias por vernos y por embarcar con nosotros en este viaje. Si estos objetos fueran realmente de otro planeta, ¿por qué habrían sido dejados atrás, convenientemente enterrados en la roca, en lugar de haber sido llevados de vuelta a casa?